Gracias por acompañarnos hoy en el programa Let's Go. Estamos emocionados de ser parte de Kingdom Community TV. Confiamos en que usted será bendecido y tal vez incluso un poco sorprendido por lo que va a ver y escuchar en nuestro programa. Así que, vamos. Bienvenidos al programa Let's Go, donde escucharás acerca de vidas que han sido transformadas por el poder de Dios. Verás y escucharás historias reales de personas reales que van a lugares reales muy lejanos, cuyas vidas son cambiadas a medida que Dios los usa para impactar las vidas de otros para su gloria. Prepárate para ver a la gente experimentar el amor y el poder de Dios. Así que, ¡vamos! Bienvenidos a Let's Go. Soy Darren Slack y hoy nos visita el pastor Tony Nardella. Tony, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Me agrada estar aquí, Darren. Es grandioso estar juntos de nuevo. Estamos entusiasmados con esta nueva serie de episodios de Let's Go, donde nos enfocaremos en el corazón de Tito, su ministerio y cómo Dios usa este ministerio para animar y bendecir a la gente en el extranjero. Y también esperamos animarte a ti, televidente, para que puedas crecer y conocer cómo Dios te ha llamado en tu ministerio. Pastor Tony, de una vez cuéntanos, el corazón de Tito, ¿de dónde viene? Lo encontré en la Biblia, Darren. Está en 2 de Corintios 8:16. Y cuando lo vi, supe que el Señor quería ese nombre para el ministerio, pero no tenía ni idea de lo que significaba. Pero Pablo está escribiendo a los Corintios y está tratando de responder en lugar de Tito. Está enviando a Tito de nuevo, y esta vez para recoger una ofrenda junto a otro par de chicos. Y les está diciendo: doy gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma preocupación que yo tengo por ustedes, porque él no solo acogió nuestro llamado, sino que con mucho entusiasmo y por iniciativa propia viene a ustedes. Y de ahí el nombre del corazón de Tito. Hablemos un momento de Tito. No sabemos mucho de él solo por este pasaje, pero podemos deducir de otros lugares de las Escrituras que era un hombre que buscaba una oportunidad. Él fue llamado por Dios y ciertamente era parte de la línea descendente del ministerio de Pablo. Estamos hablando de un tipo de oportunidad muy intensa aquí, porque estoy seguro que se había corrido la voz de que andar con Pablo no era necesariamente una de las cosas más fáciles de hacer. Por ejemplo, Silas, en su primer viaje misionero en Hechos capítulo 17, termina en la cárcel y es azotado, lo cual quiere decir, esto no es exactamente lo que uno espera, y sin embargo aquí está Tito con mucho entusiasmo y por su propia iniciativa. ¿Qué tipo de mentalidad hay que tener para ser ese tipo de persona? Creo que basta con mirar las Escrituras. Tenía la misma preocupación, el mismo deseo y compasión por la iglesia de Corinto que tenía Pablo. Pablo reconoció esa gracia en Tito, porque este no sería el primer viaje de Tito a Corinto. Vemos anteriormente en 2 de Corintios que Tito ya había ido allí y relató con qué amor lo recibieron, casi con temor y temblor. Lo honraban y lo extrañaban mucho. Siempre hablaban del apóstol Pablo y de cómo querían volver a verlo. Así que creo que hubo algo en ese primer encuentro con la iglesia de Corinto que realmente conmovió a Tito y estableció una conexión relacional entre Tito y la iglesia de Corinto. Ahora retrocedamos un segundo porque tuviste que empezar en alguna parte. Dios tuvo que poner algo en ti del corazón de Tito, ¿no es así? ¿Cómo ocurrió eso? Bueno, eso es interesante. Como usted sabe, yo fui salvo hace muchos años siendo un joven estudiante universitario, pero algunos años después de eso, el Señor realmente me habló y, entre otras cosas, me dijo que me había llamado de los rincones más lejanos de la tierra a los rincones más lejanos de la tierra. Y yo estaba emocionado por cumplir este propósito al que Dios me había llamado. No tenía ni idea de cómo, cuándo ni por qué. Le llevó muchos años cincelarme y purificarme para prepararme para el tipo de ministerio que estamos haciendo hoy. Así que eso también tiene que venir de Dios. Quiero decir, nadie se ofrece de voluntario para hacer un trabajo sacrificado. No es así como funciona la raza humana, según mi experiencia. Pasaste por un proceso de espera. Quiere decir, tuviste el llamado y el sentir de lo que Dios quería hacer. ¿Cuánto tiempo pasó desde que Dios puso en tu corazón ir a los confines de la tierra? Fueron hasta que lo casi 10 pensaste? años, Darren. Wow. Así que hubo una espera. Pablo lo tuvo por 14 años, dice la Biblia. Tú lo tuviste por 10. Yo también tuve un número. Creo que eso es algo que es común en la experiencia de la fe. ¿No es así? Que Dios pone algo en tu corazón y luego está este periodo de tener que esperar. Bueno, ya sabes, Dios tiene que pasar más tiempo con la gente que es un poco más terca como yo, supongo. Pero Dios puede hacer cualquier cosa, yo realmente creo que eso es verdad. Creo que es un principio, aunque no sabemos cuánto tiempo tuvo que esperar Tito.
pero sabemos que en nuestros propios testimonios personales y en otros como el del apóstol Pablo, esperar sí tiene su virtud. Bueno, sé que puede ser inspirador para los creyentes ver a Tito salir y ser utilizado con entusiasmo por iniciativa propia. Quiero decir, realmente pueden agarrarse de esas ideas, pero del tiempo de la espera, nadie se entusiasma con eso. Y creo que es una de esas cosas donde pienso que Dios prueba el corazón y las motivaciones. ¿Por qué vas? ¿Qué quieres hacer? ¿Estás tratando de construir una marca o un ministerio? Creo que en la cultura actual, eso es algo muy importante que tenemos que mirar detalladamente. Hoy en día, fácilmente puedes viajar a diferentes sitios, pero eso no significa que siempre Dios quiera que vayas de inmediato, ¿verdad? Como todo en la vida, tenemos que conocer la voluntad de Dios y el momento oportuno para hacer su voluntad. Yo me perdí el momento adecuado cuando recibí el llamado por primera vez, traté de hacerlo realidad en mi propia carne. Eso tuvo consecuencias desastrosas en mi vida, pero Dios fue bueno, me restauró y me rescató. Pero se aprenden algunas cosas en el camino. Es una lección que siempre tienes que recordarte a ti mismo. Yo soy un hacedor, siempre quiero hacer, pero tengo que asegurarme de que será el momento adecuado. Tito, dijiste, trabajó con Corinto, que no era una de las mejores iglesias. Habían otras iglesias en la esfera de Pablo que quizás eran más fáciles para trabajar. Sin embargo, él encontró algo allí que realmente lo impactó. Creo que Corinto tiene una mala reputación. Sé que no es lo que quieres decir, Darren, pero creo que los corintios tenían los dones del Espíritu, tenían amor, tenían muchas cosas buenas. Pero te entiendo, la ciudad era el centro del comercio y muy mundana. La iglesia probablemente estaba tratando de salir de esa mundanalidad. Pero Tito, en su experiencia, de acuerdo con Pablo, en 2 de Corintios 7, dice que había una verdadera autenticidad, una verdadera relación, un vínculo real que se había formado entre Tito y la iglesia. Y eso hace que sea más fácil ir. Los viajes más difíciles son cuando vas en esos viajes pioneros. Tienes una invitación de alguien en una nueva ciudad. Nunca has estado allí antes. Dices, está bien, vamos a ir. El Señor me envía allí. Pero no sé si vamos a encontrar honor y una bienvenida o si ellos van a, tú sabes, dejarnos de lado. Mi razón para traer a colación toda esta idea de Corinto no es tanto para decir que había muchos problemas, sino que había cuestiones que la hacían un poco más desafiante para Pablo y que tuvo que abordar, a pesar de lo grandiosa que era la gente. Ahora, obviamente, cuando vas al extranjero, no estás tratando con iglesias perfectas, estás tratando con gente de otra cultura. ¿Cómo es eso? Es decir, tienes que adaptarte a otro tipo de cultura, incluso a otro idioma. ¿Cómo te adaptaste? Claro, tienes razón, Darren. Todo es extraño cuando vas a un lugar con el que no estás familiarizado. Quiero decir, ya sabes, que el idioma es diferente. Recuerdo mi primera vez en Argentina. Mi esposa y yo nos levantamos a desayunar después del mediodía, del lunes después de un duro fin de semana de ministerio, y descubrimos que todas las tiendas y restaurantes estaban cerrados hasta las 4 de la tarde y no había comida en la alacena, ¿te imaginas? Así que el Señor nos mandó a ayunar hasta más tarde ese día. No conoces la cultura, tampoco sabes cómo comunicarte. Así que sí, todas esas cosas son diferentes. Y cada iglesia también es diferente. Como aquí en Estados Unidos hay tantos tipos de tradiciones y culturas dentro de las iglesias. Y si vas a una variedad de iglesias diferentes, vas a tener una variedad de culturas diferentes. Ahora, dentro del corazón de Tito, lo hacemos como ellos hicieron en los días de Pablo. Ellos servían a pastores, a iglesias, predicando, enseñando, ministrando, viendo el poder de Dios manifestándose. No estamos realmente construyendo orfanatos o haciendo lo que muchos grupos misioneros hacen. No, eso es verdad. Ahora, de vez en cuando, el Señor nos guiará a hacer algo. Al igual que durante COVID hubo los cierres en algunos de los países que teníamos un montón de buenos amigos y estaban mucho más graves de lo que habíamos experimentado aquí en Florida. Y así fuimos, por la gracia de Dios, recaudamos un montón de dinero y ayudamos a alimentar a la gente. Pudieron comprar comida y distribuirla, a veces de manera encubierta, porque era contra la ley que lo hicieran. Pero había gente que se moría de hambre en sus casas, especialmente los pastores, porque daban todo lo que tenían para ayudar a sus ovejas que no tenían nada. Pero tienes razón. En general, somos un ministerio de la palabra. Somos un ministerio de predicación. Siento que realmente somos un ministerio apostólico. ¿Y qué significa eso? Esto básicamente significa que enviamos gente para ir a hacer una bendición a otras iglesias. Así que vas con equipos. Llevas equipos como lo hizo Pablo, ¿verdad? Es decir, grupos de personas.
¿Cuántos van en un equipo? Bueno, pueden ser de 2 a 20. No nos gusta llevar tantos por razones de logística, es un poco difícil, pero como ya sabes, cuando tomas un equipo profético, llevas 8 o 10 a veces. Y hay algunos indígenas que vienen con nosotros. Los lugareños viajan, y eso es maravilloso también, ver la conexión de los americanos y los locales trabajando juntos para llevar el reino de Dios a un lugar. Esa es mi parte favorita de esto, que a nosotros el Señor siempre nos ha permitido mezclar a la gente local que hemos llegado a conocer y amar, ya que tienen ese corazón de Tito también. Y los mezclamos con personas de los Estados Unidos o de otros países que vienen con nosotros en nuestros equipos internacionales. Así que usamos la palabra misiones para describir cualquier viaje de ministerio fuera de los Estados Unidos. Pero en los días de Pablo, esa era su vida cotidiana, es decir, viajaban, hacían viajes, se quedaban por un periodo de tiempo y luego se trasladaban a la siguiente ciudad. Y ese era el ministerio que Pablo tenía, cuidar de las iglesias, cuidar de los pastores. Y el corazón de Tito era hacer lo mismo. En nuestra generación, eso es lo que estamos haciendo. Estás continuando el ministerio de Pablo a las iglesias y el avance del Evangelio y el reino de Dios. ¿Cómo sientes que eso se traduce en el mundo de hoy? ¿Y cómo sientes el sentido de lo que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Qué aportas a la iglesia local cuando vas? No importa el tamaño de la iglesia o lo que sea, pero ¿qué hay en tu corazón para continuar el ministerio que Pablo comenzó en el primer siglo? Todos los que leen las Escrituras en la iglesia admiran al apóstol Pablo. Quiero decir, el tipo fue increíble al escribir gran parte del Nuevo Testamento. Y tal vez no tendríamos la iglesia que tenemos hoy si él no hubiera hecho lo que hizo. No me pongo en la misma situación, pero creo que nos dio un buen ejemplo. Y realmente solo estoy siguiendo el ejemplo que Jesús estableció con los 12 originales y luego con los 72 en Lucas 10. Tú sabes, Él solo los envió. Y Dios quiere enviar un ejército de personas que no solo consolarán, predicarán y edificarán la iglesia, sino que sanarán a los enfermos, expulsarán demonios, resucitarán a los muertos y predicarán buenas nuevas a los pobres. La mayoría de esas cosas que acabo de mencionar que Jesús les dijo a los 12 apóstoles originales que hicieran en Mateo 10, verso 8, la mayoría de esos son beneficios temporales. Sanar a los enfermos, no te lo vas a llevar al cielo contigo. Expulsar demonios, no te vas a llevar eso al cielo contigo. Eso te ayuda ahora, eso revela el corazón de amor de nuestro Padre en el cielo y cómo quiere usar seres humanos normales para hacer eso. Y para mí eso es lo más increíble de Tito. Porque Pablo, por un lado, estudió a los pies de Gamaliel, tenía toda la educación de los judíos. Por supuesto, él lo examinaba todo, lo consideraba basura. Pero, al final del día, no sabemos mucho acerca de Tito, pero sabemos que tenía un corazón dispuesto. Él no necesariamente tenía un título universitario o un título de instituto bíblico, no tenía necesariamente una gran unción. Lo que Pablo comentó fue acerca del corazón de Tito. Así que estás tomando equipos de gente ordinaria que ven a Dios hacer cosas extraordinarias. Sí, eso es en lo que se ha convertido. Y si vemos a Dios hacer cosas extraordinarias, en Marcos 16, que realmente está en la Biblia, sabes, dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, ¿verdad? Y dice, estas señales seguirán a los que crean, no aquellos que son pastores, no aquellos que van al seminario. Sí, Dios los seguirá también, pero son todos los que creen. Es lo mismo en Hechos 2, derramará su espíritu sobre toda carne, hijos, hijas, ancianos, jóvenes, todos. Y eso es lo que hemos visto mientras viajábamos. Incluso a pesar de nosotros mismos a veces, Dios aparecerá y hará cosas increíbles. Ahora, cuando compartes estos testimonios, obviamente tiene que haber un nivel de emoción en la gente. Es como, quiero ver a Dios hacer eso a través de mí y quiero ver que eso suceda. Recuerdo los primeros viajes que fui con usted. Pensaba, esto va a ser grande. Y de repente una llanta pinchada, estábamos a 1 hora y media de viaje desde el aeropuerto en un camión sin aire acondicionado que ni siquiera tenía un indicador de velocidad. Nos pasaban otros carros viejos. Realmente era algo cómico cuando empecé a darme cuenta de que mi comprensión americanizada realmente tenía que desvanecerse y entender que servir en el campo misionero o servir fuera de mi zona de comodidad, si se quiere, puede crear una situación interesante en la que mi entusiasmo por el ministerio realmente tenía que ser purificado, como algo que quería que la gloria de Dios se manifestara a pesar de mi incomodidad, a pesar de los inconvenientes. Quiero decir,
Pablo pasó por mucho de eso. Él experimentó un montón de palizas y cuestiones por el estilo. Estoy seguro de que Tito experimentó algo de eso. Has pasado por muchas cosas así. Pero, ¿cómo quieres hablarle a alguien que, cuando llega al campo misionero, se da cuenta de que tal vez se enfermó, tal vez las cosas no salieron como ellos querían? ¿Cómo sigues sintiendo que valió la pena si las cosas no salen como las planeaste? Bueno, Darren, como tú ya sabes, la obediencia tiene su propia recompensa. Creo que estaba leyendo recientemente en Génesis 14 y 15, donde Abraham rescató a su primo Lot y hubo una guerra entre los 5 reyes y los 4 reyes. Y Abraham, con los sirvientes en su casa, ganaron una gran victoria y rescataron a Lot y obtuvieron todo el botín. El botín es una gran cosa. Tienen riquezas, oro, plata, toneladas de cosas. Y Abraham no quiso tomar nada de eso porque levantó su mano al Señor. Él dice, juro por el Señor Altísimo que no dejaré que nadie diga que me hicieron rico. Y entonces Dios se le aparece justo después de eso y le dice, Abraham, yo soy tu escudo, yo soy tu gran recompensa. Y así, ya sabes, Abraham dejó todo lo que era común para él. Y es llamado Abraham el hebreo porque la palabra hebreo significa que cruzó de lo cómodo a lo incómodo. Y Dios dijo, con un tipo como ese, voy a cubrirle las espaldas y voy a recompensarlo. Y eso es lo que hizo. Así, ya sabes, no vamos a países pequeños porque vamos a tener un mejor tiempo allí que en los Estados Unidos. Disfrutamos del compañerismo, pero no de las comodidades temporales, no. Estoy mucho mejor sentado en mi casa, haciendo lo que quiero en mi aire acondicionado cuando funciona. Si vamos honestamente, es solo por amor. El amor nunca busca lo suyo, siempre está buscando a alguien más. Y no soy un experto en eso y tengo un largo camino por recorrer, pero como ya sabes, estos tienen que ser viajes de preocupación, compasión y amor. Porque si vas a comercializarte o vas a construir tu marca o a construir, tú conoces tu base de seguidores y Dios ve eso. Creo que eso es realmente lo que está pasando. No estamos tratando con un ministerio de misiones, aunque es la palabra que usamos. Esto es discipulado, ¿no? ¿Saben qué? Tomaremos un descanso en este momento, volveremos enseguida. Estamos hablando del corazón de Tito y de tener un corazón como Tito. Le preguntaremos al pastor Tony acerca del ministerio del discipulado cuando regresemos. Durante 25 años hemos estado yendo a América Latina y por todo el mundo, hablando a la gente sobre el amor y el poder de Jesucristo. Hemos enviado cientos de equipos de gente común, hombres y mujeres, pastores y laicos, que Dios ha usado para hacer cosas extraordinarias para su gloria. Cosas como sanaciones, reconciliaciones matrimoniales, palabras proféticas de consuelo y aliento y, por supuesto, ganar almas. Hemos visto corazones encendidos e iglesias revividas. Y hemos estado haciendo esto durante tanto tiempo que hemos formado grandes relaciones con muchos pastores y líderes de iglesias en el extranjero. Les animamos, les aconsejamos y les ayudamos a construir la unidad entre ellos. El Señor también utiliza estos viajes para capacitar a los miembros de nuestro equipo en sus dones y llamados. Muchos de ellos están ahora dando fruto para el reino, tanto en el extranjero como en sus iglesias de origen. Estamos aquí en el programa Let's Go, no solo para compartir testimonios de lo que Dios ha hecho en el extranjero, sino para llevar ese mismo aliento y unción a usted, para que pueda ver la misma gracia y el poder de Dios moverse en su vida, así como lo hemos visto en el extranjero. Por favor, visite nuestro sitio web y comparta sus peticiones de oración. Aproveche todos los recursos que hemos puesto a su disposición para fortalecer su fe. Gracias por tomarse el tiempo para estar con nosotros. Que Dios le bendiga. Nos alegra que sigas con nosotros. Estamos hablando del corazón de Tito y antes de la pausa hablamos de la idea de las misiones, de predicar y salir e impactar a las iglesias en el extranjero. No estamos hablando tanto de misiones como de discipulado. Quiero decir, ¿no es eso lo que estás haciendo cuando vas, predicas, enseñas y ayudas a las iglesias? Bueno, supongo que son misiones porque lo hacemos en el extranjero, la mayor parte. Pero sí, tienes razón, es discipulado, es la gran comisión, es ir y hacer discípulos de todas las naciones. Y sin darme cuenta he descubierto que estamos haciendo discípulos de dos maneras. Una es que vamos al extranjero, ministramos a la gente y especialmente con los que se sienten atraídos por nosotros, que nos hacemos amigos, ya sean pastores o simplemente miembros de las iglesias, empezamos a discipularlos.
pero también vemos a la gente que traemos con nosotros, que son parte del equipo. Así es como aprendí a hacer ministerio. Quizás es un tipo especial de discipulado. Estamos discipulando a las personas que van a entrar en los ministerios de la palabra o en los ministerios quíntuples. ¿Sabes? Has llevado a muchas personas que son aspirantes a ser profetas, Darren, y han aprendido mucho sobre cómo profetizar en el contexto, cómo edificar a la gente, cómo no llamar la atención sobre sí mismos. Y hemos visto mucho de eso. Muchas personas corrientes que han venido con nosotros son ahora pastores de iglesias o dirigen sus propios ministerios que hacen hincapié en ir al extranjero. Así que estás identificando personas ordinarias, pero que tienen dones extraordinarios por el Espíritu Santo. No son solo personas que van a tu iglesia, son personas con las que interactúas en todo el país y más allá. Bueno, y eso es cierto, pero hay muchas de estas personas que cuando empiezan a ir, nadie tiene idea de los dones que tienen, ni siquiera ellos mismos. Pero cuando se presenta la ocasión adecuada y se les confía la oportunidad de decir o hacer algo, entonces Dios aparece. Y ese es el hermoso proceso de descubrimiento que llegas a discernir. Hay una persona que fue mi chofer durante muchos años en una ciudad de Ecuador. Y después de 6, casi 7 años de ser mi chofer y rehusarse a levantarse y saludar a la gente antes del servicio o algo así, hubo una iglesia que realmente le tocó el corazón y se levantó y no solo los saludó, sino que les dio una palabra profética. Y vi que había profecía dentro de él. Ese hombre ahora pastorea una iglesia y también comenzó un ministerio que ministra a muchas personas con problemas matrimoniales. Wow. Entonces, de lo que estás hablando es que Dios puede usar a alguien que está dispuesto a ser usado, como Tito, con gran entusiasmo y por iniciativa propia responden a su llamado y luego en ese proceso descubren toda la gracia que Él ha puesto sobre ellos. Sí, quiero decir, yo supondría que Tito era simplemente alguien que se sintió atraído por el apóstol Pablo y le estaba sirviendo. Pero luego vemos en la carta de Pablo a Tito que él dice que la razón por la que te dejé en Creta fue para poner las cosas en orden y ordenar ancianos en cada ciudad, como te he mostrado. Así que Tito pasó de ser un siervo llevando cosas a ser alguien que tenía el control de toda una isla para el reino de Dios, ordenando líderes y corrigiendo falsas doctrinas, poniendo las cosas en orden. Eso es toda una progresión. Y Pablo fue responsable de desarrollar eso en Tito. Anteriormente dijiste que este es un ministerio apostólico, algo similar a lo que Tito estaba haciendo. Continuaba el ministerio apostólico de Pablo, en cierto sentido, sirviendo a los ancianos y a las iglesias en las que participaba. Sí, ya sabes, en la Biblia tenemos las 5 epístolas pastorales, como las llaman, las 2 cartas a Timoteo y las 2 a los tesalonicenses y una a Tito. Al menos las de Timoteo y Tito no son realmente cartas pastorales, son cartas apostólicas. Están escritas de un apóstol principal como Pablo a un subapóstol. Ahora quiero ser claro acerca de esta palabra apóstol. Es una función. Es también un don y es un llamado. No es necesariamente algo para señorear sobre nadie. Es solo una descripción de alguien que ha sido enviado por el Señor para hacer algo en otro lugar. Sí, Jesús dijo que les dio a la iglesia los dones apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro, hasta que la iglesia se unificara y madurara, lo cual aún no ha sucedido. Así que, aunque hay alguna creencia de que el don apostólico desapareció con los 12 originales, lo que realmente veo es que hay una corriente descendente de la gracia continua de Dios que viene de su demostración fantástica y fenomenal en las Escrituras que estamos siguiendo en nuestra generación, ¿verdad? Quiero decir, es una continuación de la gracia que estaba en ellos, no un reemplazo o algo que se eleve a su nivel. Darren, no hay absolutamente ningún argumento bíblico que diga que los apóstoles desaparecieron o que los dones desaparecieron. Simplemente no puedo encontrarlo. Y hablaré con cualquiera sobre eso. Lo que Dios hizo hace 2000 años, lo que Jesús hizo hace 2000 años, lo que dijo a los apóstoles y a los discípulos. Entonces, como el Padre me ha enviado, así yo os envío. Con la misma unción, el mismo corazón, la misma compasión, el mismo propósito. Y no sé por qué dejaría de ser así. No hay escasez de personas en este planeta que necesitan el amor de Jesús. Y eso es lo que hacemos.
Vamos y compartimos el amor de Jesús. A veces es escuchando la palabra de esperanza que hay en el Evangelio. A veces toma la forma de sanación. Quiero decir, he visto sanar a personas que ni siquiera eran salvas. Es decir, Dios solo quiere derramar su amor sobre su creación. Y tal vez, solo tal vez, algunos de ellos se arrepientan y se conviertan y lo sigan. Bueno, está claro en nuestros días que muchas personas han convertido los títulos del ministerio quíntuple en algo que haría avanzar su propia agenda y su propia ambición, que no era diferente de lo que estaba sucediendo en los días de Pablo. Sucedió con esos supuestos apóstoles que dicen serlo, pero hay que ver qué tipo de poder tienen. Quiero decir, él desafió a esos tipos regularmente y les dijo, ven y muéstrame qué tipo de poder tienes. Era una declaración para decir, sí, pueden hablar mucho y todo eso, pero vengan y muéstrenme la verdadera gracia y el Espíritu Santo en sus vidas. Y lo que veo aquí no es tanto que el ministerio apostólico se trata de construir un gran ministerio y una marca y todo eso. Se trata de lo que dijiste. Se trata de continuar con el corazón para construir, servir y cuidar, no para ser alguien del individuo que es llamado a ello. Sí, no, eso es realmente cierto. Así que el discipulado del que hablamos, Darren, no es hacerlo como lo hacen los impostores. Es hacerlo como lo hizo Jesús. Si Pablo lo hacía en sus días porque buscaba fama o gloria, seguramente fue un fracaso abyecto. Quiero decir, fue golpeado, naufragó, lo metieron en la cárcel, lo dieron por muerto más de una vez. No hacía el ministerio por diversión. Y no me imagino que se hiciera rico con ello. Así que no llevar nada de eso. Podemos ir de viaje en un avión cómodo que tiene aire acondicionado. Y sí, es un dolor de cabeza hacer cola en la aduana o lo que sea, o estar en una cultura extraña. Pero no es nada comparado con el precio que han pagado estas otras personas. Quizá las cosas empeoren con el paso de los años. Ya veremos, esperemos que no. Vamos a visitar esta idea apostólica un poco más en futuros episodios, pero quiero terminar con esto en particular. ¿Qué necesita hacer alguien que quiere cultivar el corazón de Tito en la época actual? Bueno, tienen que ser llamados a ese tipo de ministerio, o al menos sospechar que son llamados, y luego tienen que ser buenos discípulos, tienen que caminar a la luz de su caminar, tienen que estudiar la Biblia, tienen que orar más, tienen que acercarse más al Señor. Es como le dirías a cualquier otra persona que está buscando tener un caminar más profundo en el Señor. En mi opinión, ellos necesitan hacer esas cosas. Y lo que el Señor me dijo, cuando le pregunté cómo debía prepararme, me dijo, encuentra a alguien que sepa lo que está haciendo en el ministerio y luego sírvele por lo menos un par de años. Y eso es lo que hice. Puede haber otras maneras, pero Dios tiene que hablar a cada persona a su manera. Creo que es totalmente invaluable ser mentoreado por alguien que ya ha estado involucrado en el ministerio del que estás buscando ser parte. Gracias por eso, Pastor Tony. Creo que es muy importante que nosotros como creyentes entendamos que lo que Dios busca hoy no es un ministro perfecto. Él está buscando un corazón dispuesto y rendido que se humille para el proceso de preparación y con entusiasmo e iniciativa esté dispuesto a seguir y aprender el ministerio y luego salir e impactar sin importar cuáles sean los resultados. Y creo que todos podemos aprender del ejemplo de Tito, que no tenemos que ser el protagonista, pero podemos servir a los que Dios pone en nuestras vidas. Y estoy tan agradecido por hombres como Tony Nardella y Pat McGuffin y otros que me han dado la oportunidad de ser parte de un ministerio donde podemos ir y usar nuestros dones. Permítanme animarles a que si desean más información sobre lo que es este ministerio, visiten el enlace que ven en la parte inferior de la pantalla ahora mismo. Tenemos recursos en el sitio web. Pueden ir a nuestro canal de YouTube para ver episodios anteriores del programa Let's Go. También puedes ver una serie de artículos y recursos para que crezcas como creyente, o puedes acercarte y preguntar cómo, tal vez, Dios podría usarte de alguna manera en un futuro viaje. Sea lo que sea, quiero animarte a tener fe en lo que Dios tiene para ti hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio de Let's Go.